Padre nuestro, amado Dios, estamos aquí nuevamente presentando nuestras vidas, mi Dios. Aquí siempre buscando tu voluntad y viendo, Señor, de qué manera escuchar tu voz. Y este es un buen día donde disponemos nuestro corazón, nuestra vida para escuchar tu palabra que nos da vida y nos da rumbo, nos da dirección, Señor. Ponemos en tus manos a todos mis hermanos, hermanas, amigos que van a escuchar esta palabra. Y Padre, que dirijas nuestros corazones. Tu Espíritu Santo, Padre amado, que nos guíe. Y Padre, que en nuestras vidas pongas lo que nos falta, Señor, y ayúdanos a siempre seguirte con un corazón dispuesto a servirte, a amarte. En el nombre de Jesús pedimos esto, Señor, y que nos acompañes, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra hoy día en nuestras vidas. Amén. Amén. Pues bueno, amados, estamos empezando esta semana y estamos empezando muy bien, de tal forma que disponemos nuestro corazón a escuchar la palabra, la hermosa palabra del Señor. Como siempre, estamos desde el Fraser Valley, aquí, y nuestro corazón y nuestra oración es que tú estés siempre bendecido, prosperado, con la paz del Señor. Y así como también los días miércoles los invitamos, es un buen tiempo para seguir edificándonos con la palabra en el estudio, en nuestro estudio semanal o en medio de la semana. Y así el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Amén. Pues bueno, vamos a ver, este día es un tema muy hermoso. Y el tema se llama el propósito y el entrenamiento que Dios tiene para ti. El propósito y el entrenamiento que Dios tiene para tu vida. Entonces, todo esto vamos a ver de qué manera lo vamos a presentar de una manera hermosa de parte del Señor. Y es que no es cierto que hay veces en nuestras vidas que amanecemos o algún día de esos días chistosos todo nos sale mal. No hay forma de que podamos ver que algo salió perfectamente bien. Y gracias a Dios, la mayoría de las veces puede ser así. Sin embargo, hay veces que no es así. Como muestra, un día de estos nos despertó el frío aquí en casa. Estábamos temblando de frío. Y resulta de que la calefacción dejó de funcionar. Y bueno, con eso pues a veces el coche, el automóvil falla, la puerta no abre, la ventana no baja. Y bueno, uno quisiera a veces que las cosas funcionaran bien, pero no siempre es así, ¿no es cierto? Y hay veces que, máxime de errores que cometemos como seres humanos, también llegamos a tener ese tipo de fallas, de tropiezos. Pero cuando se trata de un error y algo en el pasado, o no muy en el pasado, sino recientemente, la verdad es que siempre hay tiempo para que el Señor trabaje en nuestra vida. Hay veces que las cosas no están en nuestro control. Hay veces que escapa fuera de nuestra posibilidad. Sin embargo, quiero decirte que no es muy tarde. El Señor está en control. Y el tema de hoy se llama el propósito y entrenamiento que Dios tiene para ti. El propósito y el entrenamiento que Dios tiene para ti. Y es un tema bastante hermoso, basado en la vida de Moisés. En la vida de Moisés sabemos, narra la Biblia, que él nació hebreo, siendo un bebé. En el capítulo 2 de Éxodo nos dice que nació siendo un bebé hermoso, precioso, aún ante los ojos de Dios. Pero en esa condición de cómo vivían ellos como hebreos bajo la esclavitud y demás, ¿verdad? Entonces llega el punto de que los papás ven cómo van a hacer para preservarle la vida a su hijo, a su bebé. Y entonces, ¿verdad? Dice la palabra que ponen al bebé en un canasto y ahí por fe lo dejan ahí a merced del río Nilo. No tarde o no mucho tiempo pasó
Cuando la hija de Faraón encontró y vio al bebé y lo rescata del río y lo lleva a vivir ahora a un palacio, al palacio de donde aún el Faraón lo crió como su propio hijo. Ahora tenemos a Moisés viniendo de una familia de esclavos, como en las mejores novelas que luego, ¿verdad?, se solía ver en los tiempos de antaño, el pobre que ahora vive en un palacio. Ahora todo lo tiene solucionado, vive una vida de comodidad, de lujo, de privilegio y demás. Entonces, a veces las cosas que llevaban a Moisés a vivir esa vida hermosa, ¿verdad?, empieza a experimentar todo ese privilegio. Entonces, allí Moisés empieza a desarrollar su juventud. Y ahí en Éxodo capítulo 2, nos da la narración de todo lo que él vivió. Y cuando las cosas comenzaron a ponerse normales, dice ahí Hechos capítulo 7, versículo 23 al 27, que él fue creado bajo la sabiduría, él fue educado bajo toda la sabiduría de los egipcios. Y allí él creció con estudio, con entrenamiento y demás. Entonces tenemos a este punto de la vida, a este varón Moisés, como un varón extraordinariamente poderoso, educado y elocuente, poderoso en sus palabras, dice ahí la narración. Entonces vemos que la vida le sonreía, como algunos de nosotros posiblemente así nos ha sucedido, porque se asemeja mucho. Esto es relevante porque esta historia bíblica tiene que ver con lo que muchos de nosotros pasamos, vivimos, experimentamos en nuestro vivir. Entonces, dice ahí en este capítulo 7 de Hechos, que hasta la edad de los 40 años es cuando Moisés toma la gran decisión de su vida. Una decisión que lo iba a cambiar todo, el futuro. Y ahí nos dice que al acercarse él a sus hermanos y sentir un poco, para tratar de sentir un poco el sufrimiento, la situación por la cual ellos estaban pasando. Recordemos que él venía de los hebreos, de una familia hebrea, pero a diferencia de la familia, de su raza, él creció con todo esto, lo que ellos nunca tuvieron. Y entonces espiritualmente hizo la decisión correcta de poder ir y ver y, ¿verdad?, identificarse con ellos, experimentar y sentir todas esas necesidades, excepto por una sola cosa. Todo estaba bien, la decisión, el sentir, el pensamiento, el congraciarse con ellos, pero por una sola cosa, una mala decisión. En Éxodo capítulo 2 vemos a Moisés que ve a uno de los egipcios maltratando a uno de sus hermanos. Y en Hechos capítulo 7, versículo 25, nos dice, pero que él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Hasta ahí me quedo. Moisés pensaba que sus hermanos lo veían a él como su libertador, y él creyó que sus hermanos así lo entendían. En otras palabras, Moisés era, según él, el gran libertador de sus hermanos. Y cuando ve a este egipcio allí golpeando o maltratando a su hermano, dice ahí en el capítulo 2, verso 12 de Éxodo, que no solo nos dice que mató al egipcio, sino que nos da un detalle, que volteó Moisés a la derecha y volteó a la izquierda, o sea, es decir, volteó para todos lados, para asegurarse que nadie se diera cuenta de lo que él iba a hacer, de lo que él estaba pensando, porque ya estaba premeditado. En otras palabras, que nadie lo viera, que se iba a deshacer de ese egipcio, lo iba a matar. Pero también no solamente nos dice eso el capítulo 2, sino que también nos cuenta que la siguiente mañana
ve a dos de sus hermanos discutiendo entre ellos. ¿Y qué pasa? Se acerca y les dice: hermanos, ¿por qué discutís entre ustedes? ¿Por qué maltratas a tu prójimo? Uno de ellos le dice: bueno, ¿y a ti quién te ha puesto por juez y príncipe sobre nosotros? ¿Qué, acaso me vas a matar a mí también como mataste ayer al egipcio? Ahora, ayer, y yendo al pasado, ayer, Moisés volteó a la derecha, volteó a la izquierda, volteó para todos lados y se aseguró que nadie lo viera. Y uno de los que estaban ahí, ¿verdad?, eran tres gentes. El que mató, que ya está muerto, ese no va a decir nada. Moisés dijo: no, yo no le digo a nadie. Y estaba el otro que le estaba ahora reclamando seguramente. Y así es, a veces en la vida, ¿verdad?, cuando alguien o ayudas a alguien, a veces suele ser que no es sorpresa que esa persona a la que ayudaste o esa persona a la que te acercaste para apoyarle se voltea, como en este caso estamos viendo, que este hermano suyo, al cual lo había defendido un día antes, ahora lo está criticando. Y no solo eso, sino que también la noticia se regó de tal forma que llegó a los oídos de Faraón. Y ahora Moisés está en un grave problema. En 24 horas le cambió la vida, le cambió el futuro. En 24 horas todo cambió de tal forma que ahora él vivía libre y ahora es un prófugo. Él tenía y vivía con privilegios y ahora vive una vida de descrédito. Tenía un palacio y ahora está allá en el desierto. Tenía todos los caballos y vivía como príncipe y demás, y ahora está reducido, válgase la expresión, a ser un pastor de ovejas. Allí en 24 horas todo cambió. Un mal error, un mal cálculo, una mala decisión. Cuando él hizo la decisión espiritual, allá arriba, al sentirse bien y ir en busca de sus hermanos, con eso vino también el declive y lo más triste, una mala decisión. Entonces vemos cómo la vida a veces va muy bien, va perfecto, va de éxito, todo lo tienes, pero un solo error, una sola decisión, una sola palabra, un solo maltrato, puede ser a tu esposo, tu esposa, tu hijo, solo Dios y tú lo sabes. Pero eso cambia todo. Y a veces uno quisiera regresar el tiempo y dices: híjole, si solo me hubiera retractado, controlado un poco. No debí haber dicho lo que dije, o no debí haber hecho lo que hice. Y ahora es muy tarde. Pero a donde te quiero llevar es que nunca es tarde para Dios. Dios tiene el control de todo. Y tal vez puedes pensar que ya no hay solución. No hay nada que pueda esto cambiar. Ahora estás en el desierto con los remordimientos, con los traumas, con todo aquello que te dejó marcado y el dolor. Pero para Dios no importa qué tan duro ha sido este tiempo, cuánto tiempo atrás fue este suceso, que hasta hoy sigues sufriendo y sigues llevando esas marcas, esos dolores. Y allí es donde Dios empieza y entra en acción. Quiero llevarte al capítulo 3 de Éxodo, donde ahora vemos a Moisés en una situación, ¿verdad?, lejos de su lugar donde nació, donde estaba viviendo con todo esto, y ahora vive una vida totalmente diferente. Ahora es un pastor de ovejas. Y ahí dice Éxodo capítulo 3, versículo 1 en adelante, estas palabras que te voy a leer, que espero te bendigan. Y dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿A dónde llegó? Llegó al monte de Dios. ¿Qué mejor lugar
cuando estás y ya habían pasado 40 años y regresas y vienes al monte de Dios. Y ahí dice el verso 3, entonces Moisés dijo, verso 2, y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y ahora él estaba viendo allí que estaba la zarza y no se consumía. Y dice el verso 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y quiero llevar tu atención a este verso hermoso que dice allí, iré yo y miraré esta grande visión. Moisés no se quedó allí como de lejos de lo que él estaba viendo, ignorando lo extraordinario. Cuando nosotros ignoramos lo extraordinario que Dios hace y pasas de largo, entonces Dios se queda que no puede actuar a tu favor. Pero ahí dice que Moisés se acercó. Fíjate lo que dice el verso 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Y viendo Jehová que él iba a ver, es decir, se acercaba, entonces Dios le llama y le dice, Moisés, 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 Moisés. Y qué precioso momento cuando Moisés se estaba acercando a ver por qué no se consumía, algo no hacía sentido, es lo que se le dice como una contradicción, algo que escapa a la lógica, algo que no tiene sentido alguno de por qué un arbolito, un pequeño arbusto, estaba envuelto en fuego, pero seguía conservando el verde, la forma, y no se consumía. Y dice, bueno, voy a ver por qué no se quema totalmente este arbusto que está envuelto en fuego. Y escucha la voz de Dios en ese momento y le dice, Moisés, Moisés. Y ahí, verso 5, y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Quita el calzado de tus pies. Muchas veces he venido yo con este verso y aquí Dios te está diciendo y nos está diciendo, aún la suela del zapato o la sandalia sigue estando muy alto, sigues estando en tus pensamientos, pensando que todas te las puedes, que tú puedes solucionar. Y aún si no lo puedes solucionar, pues así vives con los traumas y demás. Entonces es cuando la metodología humana nos ha fallado, nos hemos fallado a nosotros mismos. ¿Y qué necesitamos? Venir al monte de Dios, acercarte a Dios, tener un encuentro fresco con el Señor y empezar de nuevo. Entonces ahí es como, ¿verdad? Continúa la historia, verso 7, dice, y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y ahí le da ya la razón Dios a Moisés, que él ha escuchado el sufrimiento. Y en otras palabras, le está diciendo, lo que tú hiciste 40 años atrás, ¿verdad? Yo te traje aquí al desierto a que empezaras a trabajar con las ovejas y empezarte a entrenar, porque mientras tú estabas aquí entrenando con las ovejas, mientras tú les estabas dando, ¿verdad?, alimento y protección a estas ovejas, ahora, mientras tú hacías esto, yo estaba escuchando aún el clamor de mis hijos, allá en esa tierra donde los están oprimiendo, donde los están maltratando y donde todo no funciona bien del todo para ellos. Pero hace 40 años le está diciendo, tú actuaste sin consultarme, porque los métodos de Moisés que él pensó, no sé si él iba a tratar de matar a uno por uno hasta matar a toda la nación, ¿verdad? Pero no consultó a Dios. Y ahora viene al monte de Dios y el Señor está hablando personalmente y dándole esta encomienda. Verso 9 dice,
El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Verso 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Entonces tenemos el llamado de Dios, que le está diciendo, ven, ven, porque mi pueblo todavía está en esa situación, en ese problema del pasado, y hasta hoy siguen arrastrando ese maltrato. Pero ven, es un nuevo llamado que Dios le está haciendo a Moisés. Y ahí, en sí, con el error de hace 40 años, lo que hace Dios es reconectar a Moisés nuevamente con el propósito que Dios tenía para su pueblo. Y ahí, en ese recomenzar, Dios reconecta nuevamente a Moisés con lo que originalmente Dios había pensado, que era liberar a su pueblo. Entonces, esto sucedió solo cuando Moisés vino y se acercó y vio por qué la zarza no se consumía. Y dijo, iré más cerca a ver, a investigar. Y en Dios tiene un hermoso propósito donde cambia aquello que lo había marcado por 40 años, y así como a Moisés lo había marcado por 40 años, a su pueblo los estaba marcando por más de 400 años. Si es que no importa cuánto tiempo atrás fue, esa carga, esos dolores, esos sufrimientos con los que hasta hoy sigues batallando, y todos hemos pasado por ahí. Déjame decirte que también, no porque estamos en esta situación de compartir y ministrar la palabra del Señor, no nos pasan cosas. Efectivamente, hemos pasado por cosas, pero el Señor, en su grande amor y misericordia, nos ha curado nuestras heridas, nos sigue ministrando, nos sigue sanando, nos sigue dando dirección y rumbo. Cuando lo hemos perdido, el Señor nos reconecta y nos vuelve a su camino. Entonces, ahora interviene Dios en tu vida y es tiempo de acercarse a Él. No importa entonces, porque hay un precioso y hermoso proyecto de Dios para tu vida. Cuando Moisés decide acercarse a Dios, decide venir al monte trayendo a sus ovejas, a su rebaño, es cuando él encuentra un nuevo comenzar. Dios tiene un plan, un propósito hermoso para tu vida, para mi vida. Pero ¿cómo vamos a encontrar o reconectarnos con el propósito? Solamente es cuando venimos al monte de Dios, a su palabra, a tener un encuentro genuino con aquel que nos puede cambiar, con Dios que nos puede dar un nuevo comienzo, un nuevo llamado, un nuevo proyecto, de acuerdo a su voluntad. Amén. Entonces, ahí es donde termina esta hermosa historia bíblica, cuando Dios interviene en tu vida y ahora te da un nuevo llamado. Le dice, ven, y te da un nuevo propósito y te da una nueva dirección, un nuevo futuro. Cuando pensamos que el futuro terminó y ahora vivimos con las secuelas de nuestros errores pasados, de aquello que no debimos haber dicho o hecho, ahora Dios, cuando venimos a Él, Él nos da y nos sana y nos da un nuevo llamado. Él dice, ven y no tardes, ven, acércate, y el Señor está allí para sustentarte y para darte lo que tú necesitas para reconectarte con su eterno propósito. Amén. Gloria a Dios que en esta semana que comenzamos, el Señor, la bendición de Dios esté en tu vida. Oremos. Padre amado, gracias te damos por este día, por esta mañana de tu palabra en nuestra vida, en nuestro corazón. Y honramos tu palabra, Señor. Escuchamos tu voz que nos está llamando, y que cada vez, por encima de los errores y heridas y de cosas que no son agradables, Señor, tú vienes y tienes misericordia de nosotros. Padre, tú eres el que sana las heridas, el que cura toda dolencia. Padre, y ahora oro, mi Dios, por aquellos hermanos, hermanas que han sufrido también
dificultad, maltrato. Señor, en medio de esta situación que aún vivimos en este país, te damos gracias porque todo está mejorando en nuestro amado país, en México. Padre, pero ahora pedimos por los que vivimos aquí en este lado, en este lugar, Señor, que todo trauma, toda situación, toda cosa, Padre, que no comprendes, que no viene a tu propósito, Señor, toda cosa, Señor, que no se alinea a tu palabra, Señor, Padre, pedimos que tú intervengas en nuestra vida y seas el que nos dé nuevo rumbo, nueva dirección. Y todo esto, mi Dios, lo pedimos porque tú dijiste que nos acercáramos a ti en oración y ruego todo el tiempo. Y ahora, como comenzamos esta semana, Padre, dejamos nuestras vidas en tus manos, que seas tú el que nos llevas, el que nos traes a nuestro hogar, en medio de las actividades y demás. Cuida a tus hijos, protégelos, Señor. Sé con ellos, Padre, y ahí dejamos nuestras vidas en tus hermosas manos poderosas, en el nombre hermoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.